Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en Conversarte con mucho para contarles. Desde aquí, de este lugar maravilloso, con fama Cristo Rey, desde nuestra Comuna 15, trayéndoles muchas noticias, muchas cosas para contarles. Así como ayer estuvimos con esta maravillosa bailarina que fue honrada, que fue celebrada y fue reconocida en el Consejo de Medellín por la doctora Leticia Orrego y su asistente Gloria Londoño Echeverri. Fue un momento muy bello, ¿se acuerdan? Ella estuvo aquí contándonos que iba para el Cairo también a ser reconocida por toda esta trayectoria maravillosa de esta gran artista antioqueña. Y ayer estuvimos haciendo este reconocimiento con su familia y algunos de sus amigos, y siente la felicidad que se siente ser reconocida por su ciudad. Y no es, maestro y queridos amigos, ese ego de ser uno reconocido y de ser famoso, sino que allí es donde uno ve que todo este trabajo, todos estos años de experiencia y sobre todo estas mujeres maravillosas de Medellín son reconocidas por su trabajo y merecimiento. Un día estamos allá celebrando una y luego estaremos celebrando a muchas de nuestras mujeres artistas. Y hoy, como siempre, estamos aquí con grandes invitados. Mandamos un saludo muy especial a nuestra gerente general, Andrea Ruiz, que siempre nos acompaña. Y estamos aquí en este conversatorio tan anhelado con este gran amigo, este gran poeta, y muchas cosas hoy que vamos a saber de él. Querido Carlos Alfonso Rodríguez. Maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Débora Dante. Muy buenas tardes a Conversarte, al equipo de Conversarte, encabezado por Andrea Ruiz, a todos los amigos presentes. Mis saludos y muchas gracias por tenerme en cuenta en esta edición de Conversarte. Nos debíamos esta conversación. Hoy precisamente, maestro, que estaba haciendo recuerdos, haciendo toda esta conmemoración. Vamos a cumplir 9 años sin Conversarte, pero también llevamos 2 años haciendo un trabajo muy bello con la velada del señor Fabio Gómez en Envigado, y todo este recuerdo y todo este recuento cultural que llevamos haciendo en la literatura, en las artes plásticas y sobre todo con amigos tan queridos como usted. Y recuerdo precisamente que en esta velada del señor Fabio Gómez usted llegó con un amigo muy querido que es el maestro Cauí de Villacorta. Cuéntenos ustedes por qué llegan a esta ciudad que los quiere tanto, maestro. Teófilo Villacorta Cauí es el nombre del pintor, poeta, escritor, profesor, creo que de literatura, a quien conozco hace muchos años. O sea, él pertenece a lo que se llama la generación del 90 en el Perú, en realidad. Y él vive en una pequeña ciudad que se llama Guarmey, de donde también es mi amigo Ever Ocaña Granados, que es otro también autor de esa generación. Y bueno, esa vez llegué a Envigado, donde estaban Teófilo Villacorta Cauí y usted, y ahí fue la primera vez que nos conocimos. Pero yo ya viví aquí en Medellín, yo vivo hace muchos años, ¿no? Entonces yo lo que hice fue una entrevista con Teófilo Villacorta Cauí para el programa para la revista Babel de Víctor Bustamante, con quien yo de alguna manera pues colaboro permanentemente porque integramos el Festival Alternativo, y entonces esa vez me reencontré con Teófilo. Y bueno, yo vivo aquí hace muchos años. En realidad yo vivo acá desde el año 94. Yo llegué en el año 94 con el poeta Julio Aponte Lozada, que es un autor que tiene una trayectoria extensa y que vive en Lima, trabaja en la Biblioteca Nacional del Perú, y con el poeta Ángel Izquierdo Duclos,
Entonces yo vine con ellos a hacer lo que se llama pues una gira artística, pero ellos me abandonaron y me dejaron anclado en Medellín. No sería usted el que los abandonó, mejor dicho, no, viene de gira y se quedó aquí. No, bueno, en realidad Julio Aponte trabajaba en la Biblioteca Nacional y Ángel Izquierdo tiene una librería de viejo. Y yo era una persona pues independiente que podía, digamos, permanecer unos días más, una semana más, y esa visita se fue extendiendo por mucho tiempo y por un azar de conocerme con Nicolás Osorio Giraldo, quien tenía una tipografía en el centro de Medellín y quien me imprimió un libro de poemas que no lo traje, pero se encuentra en la Biblioteca Pública Piloto, y como le contaba, no lo pude traer porque estoy suspendido en cuanto a préstamos, ¿no? Pau me entregó los libros, casi que me pasa lo mismo. Entonces, estoy con Nicolás Osorio, que fue y es o ha sido una queridísima persona. Empecé a trabajar en este mundo de las ediciones. Este libro lo publiqué con Nicolás, con todos en realidad. Pero Nicolás Osorio falleció en el 2017. Y eso fue un golpe duro para mí porque empecé a trabajar de manera independiente y publiqué este año ya sin la colaboración de Nicolás. Me costó porque él me hubiese ayudado mucho y por eso es que demoró este libro, porque en realidad Nicolás era el que me hacía los trabajos de diseño, edición. Ya le conocía las mañas, como decimos aquí. Yo le llevaba las ideas y él las bosquejaba, las hacía realidad, porque él había sido diseñador gráfico durante toda su vida. Había trabajado en periódicos, revistas, entonces él tenía esa formación que en realidad se necesita y la vocación para eso, ¿no? Entonces, ya desde que yo trabajaba con Nicolás, me di cuenta que los diseñadores gráficos nuevos, entre ellos el hijo de Nicolás Osorio, que había estudiado publicidad y diseño, me decía, francamente, a mí no me interesa imprimir libros, ni diseñar libros. ¿Por qué? Yo le decía a Miguel Ángel Osorio, homónimo de Porfirio Barbajacó. Y entonces yo decía, ¿por qué Miguel Ángel? Porque eso es un trabajo grande y es verdad que a veces no se remunera bien y a veces pasan una serie de accidentes y eso es algo pues que viví, ¿no? Un diseñador joven que no decidía por los libros. Pero también me había pasado en Lima. Me encontré con un diseñador joven en una pequeña editorial que me dijo, pues a mí los libros no me interesan. Imprimirlos, diseñarlos o graficarlos por el gran trabajo que significa. Bueno, esto para contar un poco de todo. Pero usted llegó a un punto dentro del mundo de la ediciones. A un punto muy especial, maestro, porque es de volvernos a Perú y también de todo este esfuerzo literario. Uno cree que es únicamente aquí y me da como ese dolor cuando lo escucho decir sobre los libros, porque para el editor también es muy importante y como es pasar de una generación a otra, ya estos grandes editores tampoco están, que eran los que sufrían, mejor dicho, para editar los libros fuese como fuese, y ya estas otras generaciones no van a hacer como tantos esfuerzos para las cosas mientras no sean bien remuneradas. Pero yo quiero preguntarle, cuando usted estaba en Perú, ¿cómo fue esa carrera literaria para usted llegar ya después a partir de su país? Bueno, yo egresé de una facultad de comunicación, estudié ciencias de la comunicación en la Universidad San Martín de Porres. Por eso es que tiene esa voz de locutor.
y empecé a trabajar en lo que se llama el mundo de la radio desde la adolescencia. Yo a veces hacía comerciales, publicidad y ya estudiando periodismo trabajé como locutor, reportero, redactor durante por lo menos casi 3 años de manera consecutiva. Pero en el camino se da cuenta uno que no tiene la vocación de un periodista, vamos a decir, raso, ¿no? Y yo, pues, a mí me daban una comisión y yo me quedaba, pues, caminando en el centro de Medellín, en el centro de Lima, disculpe, en el centro de Medellín, metiéndome a las bibliotecas, a las salas de teatro, a los cinemas, y me olvidaba de la comisión, o sorprendido también por el mundo que uno tiene dentro de una ciudad, y en fin, así fue cambiando mi vocación de periodista raso a ser o convertirme en un escritor, porque por azar también gané un concurso de poesía con el poema El lenguaje del amor silencioso, que es un poema que yo lo he divulgado siempre, y la última vez en un programa no lo leí completo o no lo transmití completo, pero entonces este poema, cuando gané este concurso, el jurado un concurso de barrio, me sugirió que yo frecuentara la ANEA, que era la Asociación Nacional de Escritores y Artistas del Perú, que quedaba en el centro de Lima y que había sido fundada en 1938 por el poeta José Gálvez Barrenechea. Entonces esa institución, cuando yo gané el concurso, más o menos en 1985, existía, y yo fui y allí conocí a esta generación de autores, de brillantes autores, ¿no? Algunos son personajes muy célebres, como Jara Jiménez, Oscar Conchado, Julio Aponte, Ángel Izquierdo Duclos, Evero Caña Granados, en fin, Teófilo Villacorta Cahuide, a quien conocí también desde esa época, como contaba. Y entonces esta institución con los años fue abolida por el gobierno de turno, el gobierno del señor Fujimori, fue desaparecida durante esa régimen. Y hubo, pues, como se sabe, pues, una persecución fuerte a periodistas, escritores, artistas, como en todos los regímenes de esta naturaleza. A los pensantes. Más o menos es una síntesis de cómo empieza esta vocación, sobre todo en la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, la ANEA, que tuvo una larga historia y que desapareció en ese periodo. Bueno, entonces ya ahí comienzan también unas razones muy poderosas para uno querer también como establecerse en otro lugar. ¿O por qué empezaron esas ganas también de salir del país, así fuese hacer una gira? Bueno, yo en el mundo de la literatura, al participar de la creación de revistas, al participar de los encuentros de escritores, creo que fui muy afortunado en ir a muchos encuentros de poetas jóvenes a finales de los años 80 y a comienzos de los años 90, en donde yo, pues, tenía que hacer algo que no sea periodismo, que no sea tampoco enseñar, porque hay que tener vocación para eso. Y entré a trabajar a una pequeña editorial que se llamaba Dolorier Editores. El dueño de esta pequeña editorial era Edgar Dolorier, que era un declamador, poeta, un agitador cultural. Entonces él me asimiló a su staff de
¿qué? Vendedores. Sí. Y de esa manera viajé por todo el Perú. Y viajamos a Chile, viajamos a Ecuador, y ya me había convertido en lo que se puede decir, pues un pequeño trotamundo, ¿no? O por lo menos trotapueblos. Y entonces llegar a Medellín, a Colombia, se fue generando porque en los años 80 en Colombia pues hubo una industria editora muy grande, ¿no? A Perú llegaban pues llegaban libros de Oveja Negra, llegaban libros de, ¿cómo le llaman la que producía la enciclopedia Océano? Sí tiene un nombre. Norma. Estaba Norma, estaba la Oveja Negra, estaba Alfaguara. Y así me interesó también visitar Colombia para conocer este movimiento, ¿no? que uno lo va conociendo, y también es también la base de lo que después se conoce actualmente, pues, ¿no? Que existe ya una infraestructura de bibliotecas, un sistema de bibliotecas que no lo había antes, fiestas del libro que tampoco lo había antes, y en fin, también una generación de escritores muy importantes en Colombia, en Antioquia y en Colombia en general. Bueno, uno siempre tiene como esos personajes que le abren las puertas, que le abren los brazos, porque uno llega a estas ciudades donde ya hay unos núcleos, donde hay unos círculos sociales y culturales. ¿Quién le abre los brazos en Medellín, maestro? Bueno, los brazos los abren los amigos. Yo creo que si se trata de brazos que me abren aquí, yo creo que es Jaime Ramírez Escobar, porque de la manera más casual, porque yo había conocido a Manuel Mejía Vallejo en Lima, en un encuentro de poetas latinoamericanos, y yo había quedado profundamente impresionado porque Manuel Mejía Vallejo declamaba poemas de Porfirio Barba Jacob, y yo tenía pues esa imaginación que tiene un joven o un adolescente, y de alguna manera también quería conocer dónde vivía Porfirio Barba Jacob, porque se asemejaba mucho a la vida de Juan Gonzalo Rose, que era un poeta que yo admiraba en ese tiempo de manera pues superlativa. Yo tenía todos los libros de Juan Gonzalo Rose, leía todas las crónicas periodísticas que había publicado Juan Gonzalo Rose, había coleccionado las canciones que había hecho Juan Gonzalo Rose, porque fue un periodista muy versátil, muy trabajador en todos los géneros, ¿no? O sea, era la admiración que yo tenía en ese tiempo, pues, a Juan Gonzalo Rose. Ya con el tiempo uno va olvidando pues algunos autores, ¿no? y asimila otros. Entonces cuando yo estuve aquí en Medellín y encontrarme con una ciudad pues cálida en todos los sentidos, también en el climático, decidí visitar a Manuel Mejía Vallejo en la Biblioteca Pública Filoto. Y él me recibió de la mejor manera, ¿no? Yo sentí una afectuosidad, y él estaba esa tarde con Jaime Jaramillo Escobar. Y él me presenta a Jaime Jaramillo Escobar, y Jaime Jaramillo Escobar me invita al taller de poesía que él dirigía, en donde, bueno, se puede decir que uno hace aprendizajes y amplía su registro de autores y todo este mundo que en realidad nos interesa pues a los poetas, ¿no? Y yo creo que si hay una persona que me abre esa amistad y esa confianza, es Jaime Jaramillo Escobar. ¿Qué más quiere? Entró por la puerta grande. Y Jaime Jaramillo Escobar está presente en los maravillosos años 90, porque al cabo de muchos años, porque yo seguí con mi trabajo de divulgación, iba y venía a Perú,
Y Jaime Jaramillo Escobar, en 2017 le dije que estaba organizando este libro y me pidió que le mandara el libro. Y yo le mandé el libro y me hizo varias observaciones, que es un trabajo pues en realidad es un trabajo profesional, que es el trabajo que siempre hubo entre los viejos periodistas y los nuevos periodistas. O sea, ¿quiénes fueron los maestros de los nuevos periodistas? Eran los viejos periodistas, ¿no? Entonces es como un viejo, o sea, estoy haciendo la comparación, ¿no? Él en realidad era ya un veterano autor y poeta y me ayudó a hacer algunas complementaciones, ¿no? Y yo siempre he sido pues una persona que ha permitido eso con la persona que uno respeta y que cree que es autorizada, ¿no? Porque de esa manera se produce un aprendizaje, ¿no? Yo he sido siempre, pues, digamos, he asimilado eso. Y eso es lo que permite que él me haga el prólogo de este libro. Los maravillosos años 90 tiene la presentación de Jaime Jaramillo Escobar, el gran poeta dadaísta, el gran poeta antioqueño, que también lamentablemente falleció en plena pandemia. Es que esa pandemia nos abrió las puertas, pero también se llevó unas generaciones, unos artistas. O por lo menos lo que se denomina pues post-pandemia, ¿no? donde perdimos muchos amigos, ¿no? En ese periodo murió Luis Flores del Río, murió, ¿quién más? Mi amigo Joaquín Montoya. Y bueno, una época muy oscura, ¿no? Es una época para no olvidar. Y no sé si a usted le pasó lo mismo, maestro, pero y a ustedes, queridos amigos, no solo los que murieron, sino los que se transformaron, pero tampoco se transformaron para bien, sino que hubo como ese quiebre de seres que eligieron quedarse con muchas cosas y tomar determinaciones. Entonces ya uno decidió qué camino, qué rumbo tomar. ¿Cómo fue esa transformación? Sí. ¿Cómo fue? Cuéntame un poco de esa transformación. Yo perdí muchos amigos. Amigos aquí en Medellín y también... Yo especialmente, antes de pandemia, yo me quería retirar de muchas cosas. Yo ya venía con la decisión de retirarme de muchas cosas. Yo recuerdo en estos tiempos que le tengo un afecto muy especial también a Víctor Bustamante, esta posibilidad que tuvimos de estar en gremios culturales, de estar en tertulias, de tener programa presencial, de hacerlo luego, de estar acompañando, porque Conversarte nos permitió hacer muchas cosas y apoyar también muchos encuentros. Y tuvimos la oportunidad de coger eso que usted no quiso, esa parte periodística pero cultural, que a mí me gusta mucho, pero también estaba decidida a quedarme con muy pocas cosas, y esa era la idea, de tener como ese descanso personal cuando llega pandemia. Entonces yo dije, no, bueno, esta es la oportunidad de quedarme en la casa, de disfrutar la familia. De hecho, ya estábamos transmitiendo en la casa, porque cuando usted me conoció en Envigado. Hicimos muchas cosas maravillosas en cultura en Envigado, pero también fue un tiempo que pasó y ya, porque también pasó algo muy bonito, maestro, y es que no nos olvidaron. Los artistas querían venir a hablar con Conversarte, querían hablar con nosotros, estar así fue en la casa. Ven, tranquilo, aquí nos van a regalar agüita, así que muchísimas gracias. Que en realidad no es algo, es vodka. Muchas gracias. Y maestro, no fue posible porque hubo este cambio que para mí fue también maravilloso, y es que empieza esa necesidad de que la gente tuviera un espacio para conectarse por la soledad. Empezó a haber un cambio que para nosotros fue favorable, aunque ya tomé otra determinación,
ya empezamos a hacer conversatorios a nivel internacional. Nos fuimos a conectar por allá en Bangladesh, que España, que Argentina, que México, y ya querían también hacer esos programas, esos congresos que no fueron posible hacerlos presenciales, y ya tomamos también esa rienda de hacer esos programas. Pero también en ese quiebre que yo le digo, es cuando la gente decide a decir, no, bueno, me quedo con esto, me quedo con lo otro, y muchas veces no fue, me quedo contigo, que ya veníamos haciendo un trabajo grande, pero estaban en todo su derecho. Entonces fue una época donde no nos podíamos ver. Yo hoy encontré precisamente un escrito que ahora sí me pareció bonito, y es: no te mueras ni el 20 ni el 21 de marzo, porque no podré ir a tu entierro, no podré estar en la sala, no podré estar en el carro, no te van a dejar estar la familia, no te van a permitir nada. No te mueras en marzo, no te mueras en pandemia, porque no podremos ir. Y había esa restricción tan grave de que mis hermanas fueran, dejar las cositas que le iban a llevar a mi mamá, vernos de lejos y sagradamente tener que estar en esas restricciones. Entonces ahí también hay una confrontación de dónde están los amigos, dónde están todas esas personas a las que no es que uno recalque todo lo que hizo, sino que en ese momento, bueno, ¿para qué hice tantas cosas? No fueron 5 años, no fueron muchos años, mucha gente en la cultura. Pero uno a los artistas que todos sabemos que tenemos una vanidad, y verlos por ahí pidiendo mercado, pidiendo dinero. Bueno, mejor dicho, aquí nos salimos un poquito del tema, pero eso fue lo que pasó, maestro. También eso ocurrió o fue parte de todo ese fenómeno, esa época catastrófica, ¿no? Pero también muy real y muy humano. Y bueno, entonces eso pasó con estas transmisiones que nos llevaron también a otros espacios y también a recobrar artistas tan maravillosos como el maestro Carlos Alfonso Rodríguez. Yo recuerdo que en esta época, cuando estábamos en el Festival Alternativo de Poesía, que a mí me encantaba, a mí me encantó esa época porque nos dio la posibilidad. Aunque eso es otro cuento que después yo con usted me debo otra charla, porque yo sé que hoy no nos va a alcanzar para tantas cosas, pero esa controversia de que el que asistía al festival alternativo no podía estar en el de Medellín, entonces era una cosa muy graciosa, aunque yo nunca le tuve miedo ni quise estar de lleno. Pero allí usted siempre leía un poema, en el festival y en cualquier parte. Y es un poema que tiene para Bob Dylan. El poema, no lo digo. Si quiere, está. Claro que sí, porque con ese es que yo lo identifico siempre. Bueno, muchísimas gracias por recordarme este poema. Se llama Primer Encuentro con Bob Dylan. ¿Con quién? Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan es un cantautor norteamericano. Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura. Es el primer cantautor que logra este premio mundial. Y yo le escribí este poema y creo que el poema cuenta su historia. Primer encuentro con Bob Dylan. En el barrio de artistas, cantantes y peloteros del cual siempre voy a recordarme, no solo escuché una, sino muchas veces una antigua y bella melodía de Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Yo ni siquiera había visitado el planeta cuando Bob Dylan ya era una estrella de la música en el mundo con su Blowing in the Wind, que volaba por el cielo como un buen albatros. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Qué lejos nos encontrábamos el uno al otro, pero también bastante cerca gracias a su canción,
Aunque parezca tan solo un sencillo recuerdo, esta historia es una de las páginas de mi biografía. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Cuando Bob Dylan y yo éramos demasiado amigos, hacía buen tiempo que estaba enamorado de Joan Baez. Después, Bob Dylan tuvo más amores verdaderos que imaginarios, como todo estupendo poeta. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Algunos amigos se consagraron como músicos. Solo yo fracasé en el intento de construir arpegios. Sin embargo, juntar palabras de vez en cuando consuela esas horas y días perdidas en el tiempo. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Por lo menos en mi caso, mucho antes que los Beatles, los Rolling Stones, Billy Joel, Christopher Cross, los Bee Gees, Eric Clapton, Elton John, Cat Stevens y los Yetis, se encuentra en mi corazón el entrañable Bob Dylan. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. La respuesta, amigo mío, vuela con el viento. Bueno, la parte cantada son versos de la famosa canción de Bob Dylan, que creí conveniente pues incluirla y hacer algo como una intertextualidad. Bueno, ahora sí entremos a esos maravillosos años 90. Lo maravilloso de los años 90 es en realidad un libro que ha sido trabajado durante poco más de 20 años, ¿no? Y que he depurado lo que se llama La Casa de Redfa, y que es un extraordinario libro y que también es un extraordinario autor. Entonces, que esa Casa de Redfa es la misma que yo estoy pensando. Entonces, esta historia me la vas a contar tú cuando estemos hablando con presencia aquí. Y en estos días va a presentar una novela de reciente publicación en la Casa del Envigado, en otra parte. En otra parte, allí va a lanzar una novela el próximo 21 de septiembre, si no estoy mal, ¿no? Estuvo enseñándonoslo y nos lo recitó y nos contó la historia de este parque. Yo fui el editor de ese cuadernillo, y entonces él estaba feliz porque yo puse la foto del Parque del Amor que queda en Lima, en el malecón de Miraflores, y gracias a esa visita a Radio Zipa se le hizo una entrevista a Augusto González, y es lo que quedó, parte de lo que quedó de él como una muestra de su itinerario poético. Entonces, como le digo, así hay muchos poetas que necesitan una mediación, una ayuda, y en eso es para lo que puede servir un periodista, un editor, un compañero de trabajo, se puede decir. Bueno, de toda esta trayectoria, de todo este trabajo, de toda esta lucha, porque la gente no cree, los ven por allá, a los poetas, a los escritores, y sobre todo cuando uno tiene la posibilidad de editar, tienen esa idea errónea de que es que tienen mucho dinero. Sí, eso. Y ahora bromeábamos sobre eso, sobre los libros. El uno editar es como esa satisfacción de uno tener su obra, de tener sus libros, pero esa distribución de esos libros, ¿usted cómo ha hecho para sostenerse? Porque de algo se tiene que vivir. Yo soy un vendedor de publicaciones.
Entonces, un vendedor de publicaciones hace un trabajo de puerta a puerta, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y eso es lo que he hecho durante muchos años. Y eso también es lo que espero seguir haciendo. Obviamente que durante este tiempo que hemos tenido que pasar, hubo cambios, hay cambios, pero uno tiene que seguir haciendo lo que conoce. Por lo menos yo soy de los que pienso que uno tiene que hacer lo que conoce, ¿no? Un autor tiene que seguir escribiendo, tiene que seguir publicando, tiene que seguir creando. Que es difícil, siempre lo ha sido, y hay que seguirlo haciendo, ¿no? No creo que el camino debe cambiar. Y estar aquí en Medellín, que es la meca también de la literatura, de los encuentros literarios y de tantas cosas donde también hay una competencia grandísima. Nunca le dio tampoco por estar en otro país, estar en otra ciudad, de pronto regresar a Perú. No, uno siempre quiere seguir viajando, pero en mi caso puede ser que Medellín se ha convertido en mi centro, pues, de trabajo, de labores, de aprendizaje, porque por eso es que estoy en los talleres de Guayabal, y también participo en los talleres de aquí de Cristo Rey, y también porque aquí tengo familia, tengo mi esposa, tengo mi hija. Entonces todo eso significan y constituyen raíces para seguir permaneciendo en Medellín, ¿no? O sea que esa parte también, la parte por la que casi todo el mundo se queda por amor. y se le da todo, porque entonces está la familia, está el clima, y yo creo que es lo que le pasa a mucha gente que se queda aquí en esta tierra, y es precisamente esa familiaridad, esa cordialidad. Cuando yo llegué aquí a Confama, le mando un abrazote a Marlene Agudelo, directora de Noches de Tertulia y Bohemia, quien también nos abre estos espacios aquí, y es tener esta cercanía de nuevo con los vecinos, con la gente, conocer los gremios literarios, conocer los medios de comunicación. Más adelante vamos a estar hablando también de todos estos lugares que hemos mencionado, y es gente cordial, se convierten en una familia, donde pasan las horas y uno no se da ni siquiera cuenta del lugar donde está. Así que usted es otro más, otro paisita más. Sí, yo vivo acá, como he contado, hace muchos años. He servido también como mediador de publicaciones en muchos lugares. Esa ha sido la labor pragmática que he hecho durante varias décadas, pero sin duda, pues, escribir es una pasión y un deber casi cívico. Sí. ¿Usted cómo ve estas nuevas épocas, maestro? Hay unas transformaciones también en la literatura, en las formas de leerse, en las formas de promocionarse. Está todos estos cambios, aquí lo estamos demostrando. Estamos llegando a lugares donde ya uno no cree, dicen, no, pues que nos van a entender o que vamos a saber. Ahora en Miami, de donde soy embajadora de Mujeres de Poder, y estoy muy feliz haciendo todo este trabajo precisamente porque están empapándose de toda esta cultura nuestra, y no solo nuestra, porque mire, aquí estamos, Perú, Venezuela, México, aquí están llegando grandes escritores, grandes artistas, y por estos medios de comunicaciones donde se pueden hacer estos conocimientos, estas alianzas, y uno dice, bueno, no, yo que voy a ir por allá. Estamos a esto de estar en muchas partes del mundo, maestro. Así que también hay como que darse a esas transformaciones, porque hay muchos escritores que son reacios a hacer las entrevistas, de pronto también a enviar sus materiales de otras formas. ¿Usted cómo ve toda esa transformación? Que todas esas formas conviven, y
y que ahora se han incrementado. O sea, siempre existió el trabajo en audio, el cassette, el disco, ahora la poesía rota a través de las redes. Todo eso convive, o sea, en realidad complementa la labor silenciosa del poeta, porque el trabajo del poeta es un trabajo absolutamente solitario. Uno está siempre con sus libros, con sus ideas, con su ingenio creativo, o con esa rebeldía que es crear, porque crear es un acto de rebeldía. Y entonces eso siempre ha existido, por lo menos mientras exista este mundo, así seguirá siendo. Y entonces estas nuevas formas de expresar o proyectar la poesía o la canción popular ayudan a que se expanda eso que nosotros hacemos, que es la poesía, que es el canto, que es la narrativa, o el periodismo también. Entonces, eso no está en crisis, eso felizmente ayuda a que el trabajo creativo se expanda por el mundo. Así es, y eso es lo que estamos haciendo, expandiéndonos por el mundo, porque yo sé que aquí cada vez más personas van a querer estar en Medellín, pero nosotros también vamos a querer estar en todos estos nuevos encuentros culturales. ¿Usted cree que la poesía es de todos? Hay gente que vive, incluso los mismos escritores, que se cierran en esos gremios donde creen que solo es permitido para ellos. O sea que hay como decimos muchas veces, hay artistas de primera y de segunda, hay poetas de primera y de segunda. Hay buena poesía y hay mala poesía, pero la mala poesía se puede transformar con el tiempo, y la buena poesía va a expandirse hasta donde pueda llegar, a la nube por lo menos, o a las nubes. ¿Y quién dice que es buena y que es mala? Bueno, ya esa es otra pregunta. Es otra pregunta, ¿quién dice que es buena o que es mala? Yo creo que la poesía que es buena es la que el lector se la apropia y a veces se convierte en un difusor. Y la poesía mala se está trabajando, se está construyendo, se está formando. Sí, yo creo que es así. Bueno, cada uno tiene... O se va transformando. Sí, cada uno tiene un criterio sobre lo bueno y lo malo, pero yo, por ejemplo, pienso que es el lector el que sabe quién es es que es más, no es ni bueno ni malo, es simplemente que uno tiene unos lectores. Yo a veces digo, o a veces veo, que le dicen, no, el gran libro de la gran poeta, y entonces el otro se muere de la risa y se rasga las vestiduras. ¿Qué poeta va a ser esa? Que no, No lo dijo ella, no lo dijo el otro, no lo dijo la Real Academia, lo dijo el lector, lo dijo el de la biblioteca, lo dijo hasta muy buenos poetas. Entonces mire y hay otros que dicen, no, yo no me aguanto a esa, haya pasado por la academia, haya ganado el premio literario, no me lo aguanto. Entonces es muy lindo cuando estos autores, mire, por ejemplo, yo recuerdo mucho su poema, y esos poemas van marcando esos caminos y esas imágenes de los grandes poetas, o de los poetas que yo prefiero el poeta querido al gran poeta. Uno se va enamorando de esa poesía, de esa imagen, de ese cariño. Yo recuerdo hace 10 años que yo empecé con mi primer poemario, y recuerdo todos esos gremios que me abrieron las puertas, sin hacer esa diferencia entre, no es que usted está empezando y el gran maestro está aquí. No, éramos lo mismo, y todos estos espacios, incluyendo el de Víctor Bustamante, que le mando un besote, y es darle esos espacios a las nuevas generaciones,
que muchos son universitarios, otros están entregándose, entregando esa alma que entregaron también ustedes, pero ustedes tuvieron ese privilegio de conocer a Manuel Mejía Vallejo, a toda esa década de los 90, de los 80, de los 70, y formaron esos gremios literarios muy bonitos. Y también uno busca esos maestros, uno los asimila a su cultura, a su trabajo creativo. Uno los busca y la poesía se va transformando, y la poesía es la que queda, y el poeta probablemente se olvida o es olvidado. No, no, yo creo que no. Yo creo que no es olvidado, pero sí queda lo que hizo, lo que dijo, lo que se difunde. Ya las palabras no son nuestras. Y eso va volando de una forma increíble, maestro, y ni siquiera con nuestros nombres. Van volando simplemente cuando a veces llegan en una canción, en un escrito, en otras partes, uno dice, ¿y eso? No, eso lo escribió usted, o esto me lo inspiró usted. Pues yo creo que se ha hecho un trabajo muy bonito, y desde aquí, desde Conversarte, yo quería felicitarlo, quería conversar con usted porque reencontrarlo aquí en mi territorio, en nuestro territorio de esta Comuna 14, de esta Comuna 15, donde hay gente maravillosa, hay lugares, hay medios de comunicación, hay poetas, hay artistas, aquí vamos a encontrar muchos personajes que yo quiero que ustedes conozcan, y que ojalá podamos viajar a todos estos espacios donde yo he tenido la oportunidad, maestro. Si no viajan ellos, viaja su obra. Sí, pero que inviten también. No, nos vamos para Miami. Vamos para Miami. Sí, aquí hay muchos hombres y muchas mujeres de poder, y qué rico que la familia lo acompañe, que quiera estar también compartiendo. La familia es muy importante en lo que hacemos, maestro. Sí. Está ese puente o esa roca. Y yo también soy de esta comuna, porque aquí vivo hace mucho tiempo. Sí. Y yo tengo aquí un poema que quiero compartir a modo pues de mostrar algo inédito, algo nuevo. Y si me permiten. Claro que sí. ¿Sí? Este trabajo se llama Guayabal tiene forma de guitarra. Este trabajo, este poema largo, nació en Guayabal, en el taller de escritura de Guayabal, donde he pertenecido mucho tiempo, y tenía la condición de que se escribiera un breve relato de 300 palabras, pero pasado el tiempo, estas 300 palabras tenían que extenderse un poco más, y voy a leerles Guayabal tiene forma de guitarra. Guayabal es un conjunto de barrios al sur de la ciudad de Medellín. Tiene más de 70 años de historia y es uno de los lugares más pujantes e industriales del área metropolitana, pues se encuentran en este espacio reconocidas empresas como Postobón, Coltabaco, Inextra, Bocadillos Caribe, Noel, Confama y muchas otras más. Guayabal se llama así porque antiguamente este espacio y territorio estaba sembrado de árboles de guayaba que abastecían a los poblados y caseríos de la época, hasta que llegó el periodo de la urbanización del sector para dar vivienda a obreros, trabajadores, empleados públicos, periodistas, músicos y artesanos, para plácemes de las empresas constructoras e inmobiliarias. Guayabal es un escenario de poesía, música y canción popular, pues en sus casas se escucha el tango, el bolero, el vals, el mambo, la guaracha, la salsa, el merengue, el chachachá y el guaguancó. A este sector de la ciudad se trasladó el patio del tango del Gordo Aníbal, que aunque nació en el barrio Guayaquil,
se quedó en este rincón de la ciudad para siempre. Guayabal también es el barrio de los artistas, compositores y cantantes, pues en estos lugares vivieron por muchos años conocidos intérpretes de la canción popular como Joe Arroyo, Wilson Manyoma, Rodolfo Aicardi, Carlos Washington Andrade, Fruco, Pedro Ruiz, Juan Piña, Gildardo Bedoya, Darío Riol, Lucía Herrón, Orlando Ruiz, William Gaviria, Abraham Núñez, la Superorquesta de los Núñez y tantos otros más. Tal vez la razón principal por la cual varios de estos artistas, músicos y cantantes se asentaron en este importante sector de la ciudad es porque en los años 60 y 70 en el territorio de Guayabal se instalaron las fábricas de discos Fuentes, Victoria, Colmúsica, Digital Records, Codiscos, en donde grabó su primer long play Darío Gómez en 1976. Por esos mismos años, el cementerio Campos de Paz albergó durante varios años al poeta Gonzalo Arango, conocido en el mundo de las letras y de la prensa como el Profeta. El líder del nadaísmo dejó sus pasos y huellas en este importante sector de la ciudad para que las nuevas generaciones recogieran sus luchas, sus cuchas y sus banderas. Existe la leyenda de que el famoso guitarrero Pedro Perón Santa Marta, compositor de Antioqueñita, pasó sus últimos años de vida en el barrio Nutibara. Por si fuera poco, en este mismo sector murió el 24 de junio de 1935 Carlos Gardel, en aquel accidente en el que también perecieron Alfredo Lepera, Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol. Por fortuna, a esta gira no llegó Astor Piazzolla para seguir tocando el bandoneón y escribiendo bellas melodías. Además, es bueno recordar que entre las cómodas instalaciones del cementerio Campos de Paz se encuentran enterrados los afamados cantantes del dueto de antaño, Camilo Arturo García y Ramón Carrasquilla, el poeta Jorge Robledo Ortiz, el cantante chileno Pepe Aguirre, Orlando Contreras, Pepe Triviño y Darío Gómez, entre otros. No hay ninguna duda que Guayabal tiene forma de guitarra y que por sus bares, tabernas y cantinas se escuchan las mejores voces y las más dulces melodías de la ciudad. Salud por Guayabal y la eterna poesía de los barrios. Yo le había dicho a mi mamá que yo quería que me enterraran en el cementerio San Pedro, porque allí también están muchos artistas, muchos poetas, y me parece divino, es patrimonial. Pero ya le voy a decir que bueno, que estoy en Campos de Paz. Maestro, muchas gracias. Qué recorrido tan bello. Más adelante me va a pasar ese escrito. Eso merece ser publicado en una revista que queremos mucho, que es la revista de Punto de Encuentro Internacional. Ese artículo tiene que estar ahí para que hagamos este homenaje. ¡Ay, qué belleza! Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron hoy en este programa de Conversar de Guayabal Comuna 15, muchas gracias, y vamos a estar aquí siempre contándoles muchas historias, porque Conversarte siempre tendrá mucho, mucho para contarles, maestro. Muchísimas gracias, Deora. Muchas gracias a Andrea. Muchas gracias a todo el equipo de Conversarte, y para cuando ustedes decidan otro diálogo, a la orden. Así será. Esto tendrá segunda parte. Feliz noche.